Buenas tardes, mi nombre es Diomedes Magallón Liñán, soy el vicepresidente del Grupo Guía Capítulo de Colón. Le doy la bienvenida en esta tarde a que eh, pongamos un poquito, ¿no?, de dinamismo en todo lo que estamos haciendo, esto de Guía a su Academia Virtual, y podamos sacarle el provecho que este grupo viene haciendo y viene elaborando una serie de proyectos que ha sido del agrado a la sociedad y ha sido del agrado tanto para los que estamos en la rama del derecho, como todas aquellas personas que son afines, que realmente a veces les interesa todos esos proyectos que se realizan aquí, mirando todo lo que son sus derechos personales, privados y a nivel colectivo. En la tarde de hoy me toca hacer una improvisación breve, clara, precisa y concisa de todo lo que vienen siendo los gremios privados y los gremios públicos aquí en Panamá, mejor conocidos como gremios sociales, dentro de lo que establece el Código de Trabajo de nuestra República. Pero antes de iniciar, yo quiero iniciar y dar una breve reseña histórica, un poquito larguita, como de 4, 5, 6 minutos. eh, Y es que los movimientos obreros aquí en Panamá, tanto como en Europa, fueron los que se fueron desarrollando a pesar de todos los inconvenientes que tuvieron en esos tiempos. Los movimientos obreros vienen de la época del siglo XIX, del siglo XVIII, mediados. Entonces ahí fue que se fue iniciando todo lo que se daba como los movimientos obreros que venían a formar parte de lo que era el socialismo. Era prácticamente el cambio de lo que se daba de la revolución industrial a la mano obrera. Entonces ahí empezaba una serie de conflictos que nos llevó a realizar lo que tenemos hoy en día, que son los movimientos obreros y las relaciones colectivas de trabajo. Presionados por los burgueses en esa época, siempre eran los que trataban de pisotear, por así decir, a la mano trabajadora, a la mano obrera, y lo fueron implementando las maquinarias. Entonces había malas condiciones de vida, malas condiciones laborales, trabajo infantil, los salarios bajos, no tenían derecho a huelga. Para los burgueses los trabajadores eran sustituibles. Pero en base a eso hubieron una fase, porque como todo viene en una fase de cambio. En esta fase de cambio se crearon lo que eran las fases de movimiento obrero, que nosotros lo hemos estudiado y muchos sabemos que se daban con lo que era el ludismo, el mutuo socorro, los sindicatos obreros, el cartismo y partidos políticos obreros. Dentro de esos cinco, la última viene siendo las internacionales obreras, que fueron las que pudieron prácticamente transformar lo que hoy en día vienen siendo los movimientos obreros o los movimientos sindicales o movimientos sociales establecidos legalmente en nuestros códigos. Nosotros, para hacer un análisis de lo que viene siendo el ludismo no era más que un grupo de personas que se oponían totalmente a la maquinaria. Eran en esos tiempos lo que se le llamaban unos mecanolastras, o sea que ellos iban en contra de la que eran la maquinaria, ellos saboteaban la máquina, ellos no le importaba porque decían que la mano más importante era la mano obrera, y ellos iban en contra de esas máquinas, de esas herramientas que se estaban creando para poder aumentar o mejorar el funcionamiento de la labor. Por eso era que se le llamaba ludismo. Ellos en ese tiempo el ludismo no había una organización y tampoco no les gustaban las máquinas. Venía lo que eran las asociaciones de socorro. Las asociaciones de socorro es lo que nosotros llamamos hoy en día como los seguros de vida, los seguros funerales, los seguros de viudez, pero los trabajadores, los obreros no tenían cobertura a eso. Simplemente que se le daba, se le prestaba, pero ellos no tenían ni un tipo de beneficio en eso. Después, en el tercero, vienen los sindicatos. En 1825 era la creación de los primeros sindicatos. Ahí se fueron formando, ya se fueron organizando, en vista a que estaban mal pagados, tenían una mala atención eh, de salud, no tenían ningún tipo de beneficio en lo absoluto. Entonces ahí, en 1825, se viene creando
los sindicatos. El cuarto sería el cartismo. En el cartismo ya empieza a darse un punto más visual de lo que se veía o se visualizaba en el aspecto de que ya el cartismo pasaba a formar parte de lo que el pueblo realmente o los movimientos obreros le presentaban a esos tiempos a los parlamentarios. Entonces, los burgueses en esos tiempos, claro, no les gustaba, porque esto fue en Francia, en Londres, no estaban acostumbrados a que se le hiciera eso. Entonces, de ahí de raíz, a través del cartismo, fue que se implementó la 10 horas de trabajo, que los niños no podían trabajar, y una serie de puntos que se fueron llevando y se fueron liberando a través del cartismo. En el quinto tenemos las internacionales obreras, que fueron entre 1864 y 1867. Su objetivo principal era las organizaciones sindicales, abolir las clases, derecho a huelga, acciones políticas, abolir la propiedad privada, separación de los ejércitos, porque ya en la supresión de los ejércitos, porque eran los que oprimían al pueblo en este momento, y era la carne de cañón en el momento cuando salían a hacer su protesta. En esta hubo una división de burgueses con los anarquistas también, porque ya no le gustaba de que había un grupo, un movimiento obrero que se le estaba eh, adelantando, por así decirlo, haciéndole la lucha constantemente. La segunda fue la Segunda Internacional, que fue entre 1889 y 1916. Ya eran más socialistas, pero también a la vez eran pacifistas. Ahí en esta internacional se creó lo que se le conoce como el himno de la internacional. La tercera internacional vino a raíz de la Unión Rusa Socialista Soviética dirigido por los bolcheviques. Esto sucedió en 1918. La misma, todos eran comunistas. Entonces, ya de ahí iba partiendo lo que eran los comunistas con lo que era el socialismo en sí, para poder ir buscando el acorde o buscando el mecanismo para poder ir llevando ese socialismo a un movimiento obrero, a un movimiento sindical que realmente tuviera acorde con lo que se estaba peleando. La cuarta internacional fue en 1938 con León Trotsky, que fue prácticamente uno de las personas que se mantuvo por más tiempo o fue al frente de todos estos movimientos obreros. Muchos se preguntarán, bueno, pero entonces, ¿qué es un movimiento obrero? Un movimiento obrero nos referimos a todas las actuaciones que tenían por objeto mejorar las condiciones de vida y trabajo de los obreros de la fábrica en esos tiempos. Después de ahí, de ese movimiento obrero, salieron lo que eran los sindicatos. ¿Qué eran los sindicatos? Son asociaciones obreras para defender sus intereses concretos en la fábrica. Pero ellos tenían también cuáles eran los puntos más importantes. Lo primero que ellos tenían, los sindicatos, procedían de los gremios y de las cofradías de los antiguos régimen. Y su principal herramienta era la huelga. En esto de la huelga, claro, no que uno esté en sí, porque realmente cuando era el cese de la huelga, el trabajador no percibía, o sea, no cobraba en los periodos que tuviera de huelga. Entonces viene lo que se le llama la libertad sindical, un derecho fundamental. Pero cuando está la libertad sindical, dentro de lo que es la libertad sindical o la libertad social, dentro de lo que se está hablando, ellos tienen que llenar una serie de requisitos para poder presentarlo al lugar donde estén. En este caso son personas que tienen que cuidar el medio ambiente, tiene que haber igualdad de derechos entre ellos, cero esclavitud, derecho de los niños de que no tengan que trabajar, su educación, toda su atención normal y lo que era la seguridad y la seguridad laboral. Dándole esto, la libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en las constituciones y las legislaciones nacionales. Cada país tiene su convenio o tiene su legislación donde realmente va entrando en vigencia cada uno. El convenio número 87 sobre la libertad y la protección de los derechos sindicales. Esto viene siendo ya prácticamente un convenio en el cual se mantienen a través de lo que son las convenciones internacionales, la ITF, la Organización Mundial del Trabajo, las Federaciones Mundiales Sindicales y esta serie de cosas que poquito más adelante le voy a explicar cómo se van a ir organizando como un engranaje y van defendiendo lo que realmente nos interesa a cada uno de nosotros
como personas de derecho. Y es defender tanto los derechos humanos de las personas y prácticamente para poder tener un buen derecho tiene que poder defenderle sus derechos humanos y respetarle. Y a través de eso están los convenios internacionales que regulan cada uno de estos convenios. Eh, sobre la libertad sindical y la protección del derecho del sindicato. Reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación del empleado y de los trabajadores. Y también reconoce el empleador como ente. O sea, estos convenios no solamente son para los trabajadores, también son para los empleadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Es un punto muy importante. Una negociación colectiva dentro de un ámbito laboral es una situación muy importante en la cual hoy en día se respeta en ciertas empresas y en muchas empresas no se respeta y es la constante lucha que se tiene por estar establecido en el código y por estar establecido en nuestra Constitución Nacional. Partiendo ya un poquito, eso era lo que era, en brevemente, lo que era una reseña histórica de todos los procesos, cómo se fueron dando todos los cambios, y hay cambios evolutivos que se han hecho conforme a lo que vienen siendo los movimientos obrerios, los movimientos sindicales. Claro, nosotros aquí en Panamá tenemos, creo que estamos de segundo en la mejor organización sindical, pero en comunicados anteriores había salido de que Panamá estaba entre los 25 países que violan la libertad sindical. Entonces, son, son situaciones que se han ido dando y que se han ido perdiendo el transcurrir del tiempo o el transcurrir de las diferentes administraciones que no le van dando el valor realmente a lo que nos establece nuestro código de trabajo. El artículo 68 de la Constitución de nosotros, como Carta Magna, reconoce el derecho a sindicalismo. No es que lo estemos inventando o no es algo que lo estemos apropiándonos de eso, no. En la Constitución, el artículo 68 te lo reconoce, derecho a sindicalización. En el artículo 69 de la Constitución se reconoce el derecho a huelga, pero ojo, que en esto también hay que tener pro y contra de cómo se van a hacer y dónde se van a hacer la huelga y qué es lo que implica este tipo de huelga. A esto voy, ¿por qué les digo? Porque dentro de esta misma organización o de estos gremios privados y los gremios públicos hay reglamentación donde se prohíbe el derecho a huelga. ¿Ve? Entonces, hay una contradicción de ideas en el cual me dices a mí, en una tú me das el derecho a huelga, pero en otro tú me restringes mi derecho a huelga. Entonces, es la parte un poquito más importante que más adelante, porque nos ponemos a conversar de esto ahora y no vamos a terminar jamás porque son temas bien largos y extensos. Partiendo realmente de dónde nosotros tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, que viene siendo lo que prácticamente es nuestro código de trabajo. Nuestro código de trabajo en el artículo 331 hasta el 519 le habla de todo lo referente a lo necesario para lo que el derecho a huelga, el derecho a sindicalizarse, el derecho a una convención colectiva justa. Nos habla de cómo hago yo para poder ingresar o afiliar un sindicato, que hoy en día es un hueso duro de roer, porque prácticamente las entidades que están encargadas de eh, dar ese tipo de reconocimiento lo tienen bastante monopolizado. Dentro del artículo 331, que empieza con las relaciones colectivas, que es una de las cuestiones más importantes dentro del ámbito laboral, y es las relaciones colectivas que haya entre trabajadores y empleadores. Si esa relación no se da, no se puede llevar a buen término todo lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Qué nos pasó? ¿Me escuchan? Tenemos problemas para producir este video.
Tenemos problemas para reproducir este video. Sé que es el mismo Facebook, porque acá no sé. Hable. Hola, buenas, buenas. Parece que hay unos problemas de internet. ¿Me escuchan? Si me escuchan, escríbanme por favor para saber si me están escuchando. Usted me sigue apareciendo. Sigue hablando. Bueno, no puedo ver si estoy en el aire, pero sí, bueno, entonces lo que estábamos hablando era que en el artículo 331, donde inician todo lo que viene siendo lo referente a las relaciones colectivas, entonces ya prácticamente de ahí inicia todo un proceso que realmente vamos a ir dándole la formalidad conforme a lo que ya está establecido, que viene siendo en este caso los artículos 331 en adelante, que viene siendo los derechos de asociación sindical y los requisitos para la formación de las organizaciones sociales o organizaciones sindicales. Si nosotros nos ponemos a ver y buscamos en el artículo 342, ya prácticamente ahí empieza lo que realmente nos vamos enfocando, que vienen siendo cómo formo yo los gremios, cómo formo yo una organización sindical, cuáles son los requisitos. Bien, eso se divide prácticamente en cuatro puntos fundamentales: los gremiales, los de empresa, los industriales y los mixtos o de oficios varios. Entonces ahí ya entonces entramos en un engranaje. Ya dependiendo del trabajo que usted realice, usted entonces va a organizarse con el sindicato que vaya acorde con el gremio que usted quiera formar. Todos sabemos que para usted formar un gremio tienen que ser todas las personas del mismo, de la misma profesión. De empresa tiene que haber una combinación mixta, tiene que haber una combinación mixta de ambos, y entonces en los industriales o mixtos y similares son personas que tienen afines una serie de, una serie de oficios varios conjuntos en una sola empresa, o están haciendo eh, el trabajo en dos empresas totalmente diferentes, pero con un sindicato en común. En el 344 prácticamente te habla de la cantidad de trabajadores que debe tener un sindicato, o la cantidad de empleadores que debe de tener un grupo para poder hacer así un sindicato, porque no solamente se hace a través de los trabajadores, los empleadores también tienen todo el derecho y la facultad establecida por la ley de que se puedan organizar o se puedan eh, unir en gremios para así formar un sindicato. En el 351 nos habla de la personalidad jurídica, una personalidad muy, uno de los puntos más importantes, eh, que viene siendo cómo hago yo para que un sindicato sea vigente. Bueno, para que yo haga eso, eso tiene que formar parte el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social o Laboral. Se llenan unas clases de requisitos que tengo que presentarlo. Una vez lo presento, eh, ellos tienen 15 días para darme la respuesta, y de ahí, si hay eh, algún punto que a ellos no les interesa o les interesa o es de o afín, entonces ellos te van a decir qué lo tienen que hacer, entonces tienen que volverlo y corregirlo. Entonces, en el artículo 399, le estoy hablando en este en base ya porque nosotros tenemos que ver que realmente lo que le estoy hablando no es que se esté inventando o que pertenezca a un sindicato en sí. Todo esto que se está haciendo, yo se lo estoy diciendo y lo estamos haciendo porque ahora, cuando ya yo quiera hacer la comparación de un gremio privado con un gremio público, entonces te van a decir, pero entonces, ¿dónde nosotros estamos realmente? ¿Qué es lo que estamos haciendo con todas estas herramientas que tenemos? Estas herramientas importantes en la cual no se le ha dado una relevancia, o no se le ha dado el desarrollo que se le tiene que dar, que en este caso es al trabajador o al obrero. En este caso, el obrero panameño, el obrero local. Eh,
Cuando nosotros hablamos en el 399, cómo se entregan los ejemplares de las convenciones, los ejemplares de las convenciones también. Los ejemplares de las convenciones vienen siendo todos los escritos o las reglamentaciones que tengan su empresa como tal para poder tener un buen desempeño. En esto hay que ir separando una cosa con la otra ahora mismo, de que las convenciones colectivas son de vital importancia para el desarrollo y desenvolvimiento de el trabajador en una empresa, de no ser violado, de ser reglamentado correctamente, de tener los beneficios de educación, de cultura, de ambiente y de proyección que se le pueda dar a la comunidad o a la comunidad obrera dependiendo de la empresa. En el artículo 417 hablan de dos clases de conflictos que pueda generar una convención colectiva. En esta viene siendo lo jurídico de derecho y lo económico de intereses. Es lo que siempre se pelea dentro de una convención colectiva. Lo jurídico y lo económico, o los derechos o los intereses de la empresa conforme el desenvolvimiento que ellos tengan a lo que tengamos que hacer. Cuando hablamos de jurídico o derecho, son los que tienen por objeto la interpretación o aplicación de una norma contenida en una ley, decreto, reglamento interno, costumbre, contrato o convenciones colectivas y que interesa a un grupo de trabajadores. Ahí esto viene siendo la parte de lo jurídico o de derecho. Cuando se le habla de lo económico o de intereses, son aquellos que tienen por objeto la celebración de una convención colectiva de trabajo y lo que cualquier otra manera expresa intereses colectivos de naturaleza económica, social o reivindicativa. Eso es lo que siempre también se pelea dentro de esto, porque no solamente se pelean que te hayan los derechos, sino que se pelean también que haya un beneficio económico entre ambas partes. Pero bueno, el punto importante que nos interesa es hacer la comparación de la diferencia entre lo público y lo privado. Se le exige, se le exige a la empresa privada una serie de requisitos, de normas, de contratos que tenga que llevar, ¿sí? Para poder ser un sindicato o un gremio o lo que tenga que hacer. En este caso, cuando se da eso, siempre se le exige a la privada que usted sea el que realmente tenga que llevar todos esos requisitos, tenga que cumplir los requisitos. Pero ahora mi pregunta es, ¿se hace de igual manera en el área público? Bueno, déjeme decirle que sí. De igual manera se hace en el área pública. ¿Por qué? Porque hay gremios como el de los maestros, como el de los médicos, eh, otro gremio, gremios que son fuertes aquí en Panamá, el de la enfermera, que cuando ellos hacen sus huelgas o sus manifestaciones son de interés social y paralizan todo en lo absoluto. Pero hay otros gremios o otros sindicatos que cuando lo paralizan perjudican a terceros. Entonces, este tipo de cosas siempre lo que se busca es que no se perjudique a un tercero, sino que sea para conseguir un fin común en derecho o en económico de los intereses que realmente se están peleando. Cuando yo le digo que se hacen las comparaciones de ambos gremios, del privado y el público, es porque aquí en Panamá hay un fenómeno que se da y un fenómeno que ustedes no lo van a creer. Lo que es los gremios privados y los gremios públicos sí están cumpliendo con los requisitos para poder tener un reconocimiento, para ser estable, para hacer todo. Pero hay empresas que se acobijan, por no decir nombres, dentro de una ley orgánica en la cual no le permite una serie de situaciones dentro, no se prohíbe el derecho a huelga, se prohíbe tener algún tipo de manifestaciones, se prohíbe hacer cierto tipo de proselitismo interno. Entonces, ahí, partiendo de ahí, ya tú no tienes, te están coartando tu derecho como tal. Entonces, dentro de este mismo estado panameño, nosotros tenemos ese tipo de situaciones que yo le estoy explicando hoy en día, que la diferencia entre los gremios privados y los gremios privados públicos son tan diferentes, son cuestiones que hay que sentarse y analizarlas realmente porque están haciendo un daño y el daño se le está haciendo más bien a los trabajadores.
Ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué nosotros no nos llevamos este tipo de situaciones a entidades superiores? Inclusive dentro del mismo código de trabajo te establece cuáles son los requisitos y cuáles son los mecanismos para usted poder formar dentro de estos sindicatos, porque solamente los sindicatos y los gremios no se quedan de ese tamaño. Ellos tienen toda una potencia internacional o una potencia que, que a nivel internacional, que vienen siendo las centrales. En este caso, las centrales siempre están afiliadas, los sindicatos, los gremios están afiliados a una central. Después esa central está afiliada a una federación sindical mundial, y esa federación sindical mundial es la que se encarga de dirimir todos los conflictos internos que le presenten o le presentan de Estado, le presentan a, a ellos. Pero aquí hay un factor muy importante. Para poder llegar a eso, tengo que llegar a través de un miembro del Estado que haga la denuncia. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Esa es la pregunta y es lo que nos ponemos a ver. A veces no llega la información porque realmente no hay quien la lleve. Y si la llevan de la mejor manera y de la manera más acorde de que todo está bien. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Bien, este, la diferencia que existe es una diferencia abismal, ya porque nosotros tenemos tantos sindicatos aquí en Panamá, tenemos tantas organizaciones sociales, tenemos tantas centrales que a veces ellos quisieran hacer lo que se tiene que hacer, pero a veces están bastante limitados. Yo sí le puedo decir de que hay ciertos trabajadores que estamos haciendo la lucha a nivel nacional con respecto a que entre en vigencia todo lo relacionado a lo que es este, los derechos laborales y afines, y principalmente de que seamos gremios que podamos trabajar en pro de eso. Así que eh, prácticamente todos los abogados que estamos en este tipo de organización, en este tipo de gremio, yo creo que debemos unirnos y hacer una sola lucha y debemos promover los derechos realmente del trabajador, porque el derecho está establecido en nuestro Código de Trabajo y principalmente está establecido en nuestra Carta Magna. Pero bueno, la diferencia entre el público con el privado es, como le digo, que los privados sí se rigen por las normas y los convenios que ellos puedan llevar dentro de su empresa, pero el público sí está violando un poco lo que vienen siendo los derechos laborales o los derechos en el Código de Trabajo, que es lo que tenemos que ponerle un poquito más de importancia a esta situación. Yo les recomiendo que se lean del artículo 331 al 519, y ahí se podrá ver toda una serie de situaciones que se dan en papel, que está escrito, pero realmente del hecho al hecho no se está haciendo realmente como está. Así es que yo le exhorto que nos unamos y podamos hacer un mejor desempeño de este código de trabajo, que está claro, preciso y conciso de qué es lo que realmente este, queremos y qué es lo que realmente podemos sacarle provecho. Bueno, sin más que decirle, me despido de ustedes. Le doy muchas gracias al Grupo Guía Colón, a todos aquellos compañeros del derecho de Colón y demás provincias, que son prácticamente todas las provincias que están sintonizándose o que están en el Grupo Guía. Y a los administradores del Grupo Guía, aquí estamos a la orden. Si tienen alguna pregunta, estaré revisándola para ver si se les puede contestar, ¿no? O cualquier inquietud que tengan en base a lo que ustedes necesiten. Bueno,
Ok, aquí tenemos una pregunta que dicen que si tengo algún trámite que hacer. Bueno, mira, cuando nosotros tenemos los trámites aquí, en este caso, primero seguir lo que está escrito en el código de trabajo. Pero si es a nivel sindical, el sindicato está en la capacidad de elevar las quejas al Ministerio de Trabajo y ahí se hacen todas las correcciones. Pero si en caso tal es una situación a nivel de sindicato, ya es cuestiones que se tienen que llevar a través de una central, la central lo presenta a la ITF y la ITF entonces ahí manda las dirimencias del caso o lo manda a la Federación Sindical Mundial. Entonces cuando se hacen las reuniones en Ginebra, entonces se presenta todo este tipo de situaciones. Pero como yo se lo había explicado anteriormente, este, este tipo de conflictos hay que ver quiénes lo llevan, porque eso solamente lo llevan este, a través de un miembro del Estado, un miembro que sea del gabinete o un miembro del Ejecutivo, que sea el que lleve este tipo de dirimencia donde las federaciones sindicales mundiales. Y a veces no pasa nada en lo absoluto y esto se queda tal cual se dio. Así es que eso es lo que más se puede hacer en este tipo de situaciones a nivel sindical o gremial social, como nosotros lo hemos hablado. Bueno, como buenos vuelvo y le digo, fue un placer tenerlos aquí en este momento. Le doy la gracia al grupo guía por darme la oportunidad y ya después más adelante podemos este, darle un poquito, unos tips más adelante de lo que son los movimientos sindicales, los movimientos gremiales. Este, Le doy un cordial saludo a todas aquellas personas que sintonizaron en este momento, en esta tarde, y pudieron escuchar un poquito de lo que hay, porque son temas tan largos. eh, y bueno, aquí estamos a la orden con el grupo guía y a la vanguardia de todo lo que estamos haciendo por las redes sociales. Así que muchas gracias y buenas tardes.